buenos días, soy Enrique Medina García, alumno de la DECA, y a continuación paso a realizar el vídeo resumen sobre la carta a Diogneto para así realizar esta tarea número 1 de la asignatura. Me gustaría comenzar este resumen con una serie de preguntas que se me han ido surgiendo a lo largo de la lectura de esta carta, y es ¿cómo vivían los cristianos? ¿Por qué el cristianismo cambió la humanidad? Para comprender el alcance y el sentido de estas preguntas, considero que lo mejor es transcribir parte del texto de la carta a Diogneto, del cual no se conoce ni el autor, datos ni del autor ni del mismo destinatario. Esta, a grandes rasgos, se trata sobre la apología del cristianismo compuesta bajo la forma de una carta a un pagano que gozaba de cierto rango social, de nombre Diogneto. Con esta carta a Diogneto, el autor del que desconocemos datos, quiere responder a una serie de preguntas que le hace a un amigo suyo cristiano sobre su religión. Él le pregunta, entre otras cosas, que traduzco literalmente, a qué Dios se dirige su fe, a qué culto hay que rendirle, de dónde les viene ese desdén unánime por el mundo y su menosprecio por la muerte. Preguntas a las que el propio autor responde, bajo mi punto de vista, incluso con un poco cierto rango de superioridad, mostrando la superioridad del cristianismo, queriendo tomar aquí de manera literal una hermosa descripción de la vida sobrenatural de los cristianos. Y es que, tal y como se dice en la carta, los cristianos no se diferencian de los demás hombres ni por el lugar en el que viven, ni por su lenguaje, ni por sus costumbres, es decir, no tienen ni ciudades propias, ni hablan de manera distinta al resto de seres humanos, ni llevan un modo de vida distinto. A mi modo de ver, esto se puede hacer la equivalencia muy bien, también tal y como se dice en la carta, con una equivalencia de los cristianos y el mundo y el alma y el cuerpo. Y es que al fin y al cabo el alma se encuentra esparcida por todo el cuerpo, al igual que los cristianos se encuentran en diversos lugares del mundo. El alma es invisible, está encerrada como en una cárcel que es el propio cuerpo visible, y los cristianos viven visiblemente en el mundo, pero su religión, al fin y al cabo, es invisible. Por lo tanto, con esta serie de equivalencias, de comparaciones, parece claro que el núcleo vital, el núcleo del centro del cristianismo, su doctrina, su moral, su culto, nada tiene que ver con la cultura pagana. Más aún, y es que hay una evidente confrontación entre el sentido que tienen los paganos del mundo, del hombre y lo religioso, y en comparación con lo que los cristianos han recibido de Dios a partir de la revelación. Y es que el autor marca a lo largo de las diferentes cartas una serie de puntos que me gustaría destacar para así finalizar este video resumen. Y es que principalmente estos son que los cristianos viven en el mundo, pero no son del mundo. Los cristianos son visibles, porque al fin y al cabo son humanos, pero su religión es invisible, tal y como he comentado antes. El mundo aborrece a los cristianos sin haber recibido un mísero agravio por ellos, porque se oponen a sus placeres, a sus intereses. A pesar de este aborrecimiento, los cristianos seguimos amando a los que nos odian. En cierta parte considero que los cristianos se hace referencia a que se encuentran encerrados, encarcelados en un mundo, pero ellos son los que mantienen como la estabilidad, el equilibrio, podríamos decir, en este propio mundo. Y por último, aparece una concepción del mundo que, bajo mi punto de vista, sin alguna duda, tiene que asombrar a los paganos. Ellos estaban inversos en un fatalismo cósmico del que no podían salir, era un círculo vicioso. Y el pueblo elegido, encerrado en una especie de envoltorio religioso, solo permitía aguardar un nacionalismo político. La cultura católica rompe este círculo vicioso cuando los tiempos del hombre no dan para más. Con esto concluiría este video resumen de la carta a Diogneto. Espero que les haya gustado.